Hola Ivonne, ¿cómo estás? Bienvenida a mi podcast. Gracias. Soy el doctor Santiago Pilicita y esto es mi podcast Plenitud Íntima, un espacio donde hablaremos sin tabúes sobre temas de salud femenina y bienestar en la mujer. Quiero convencer a la mujer que se puede vivir física y emocionalmente bien en todas las edades, tomando decisiones correctas en su salud e imagen. Si alguna vez sentiste miedo, vergüenza o no tenías con quién hablar de salud íntima, este espacio es para ti. ¿Alguna vez te pasó que con la tos, al estornudar o al reírte se te escapó un chorro de orina? Hoy vamos a hablar de la incontinencia urinaria y cómo el piso pélvico son vitales para sostener órganos, y lo vamos a hablar desde un punto de vista que nadie te lo dice. La doctora Ivonne Naranjo es especialista en ginecología y obstetricia, subespecialista en uroginecología en el INPER UNAM México. Varios diplomados en el extranjero en laparoscopía, histeroscopía, colposcopía y endocrinología ginecológica en Bogotá, Colombia. Docente de posgrado de ginecología y obstetricia y además directora y médico tratante del Centro Ecuatoriano de Piso Pélvico y Uroginecología. Bienvenida. Gracias. Quiero decirle que tenerla aquí me regresa a mis años de posgrado, allá en el 2019, donde ya estaba en mi ED4, finalizando mi especialidad, y mis compañeros tuvimos el honor de ser sus alumnos. Hubo pocas horas para conversar sobre uroginecología, pero sin duda nos sembró esa pasión por seguir aprendiendo. Gracias, Santi. Me encanta que te acuerdes pues de esos años. Ya ha pasado mucho tiempo, pero qué bueno haber dejado esa semillita, porque lo que en ese tiempo fue tu educación ahora es lo que te permite dar el bienestar a todas tus pacientes. Me di cuenta que hay muchas mujeres que sufren en su zona genital diferentes factores, ¿no? Pérdida de orina, picazón vaginal, en la menopausia aparecen muchas cosas en el área genital, y son temas que a veces no se hablan, ¿sí? Hay miedos, hay tabúes, y justamente quiero hablar el día de hoy con ustedes. Perfecto. ¿Y es verdad que después de los partos toda mujer va a terminar con incontinencia urinaria? Bueno, la estadística es muy clara. El 80% de mujeres que han tenido 2 partos van a tener algún tipo de problemas de piso pélvico, y entre esos el más común es la incontinencia urinaria. Muchas mujeres piensan que solo el parto, el hecho de que el bebé pase a través del canal vaginal es lo que da riesgo, pero no es solamente así, porque por ejemplo en las pacientes con cesárea hay o puede haber ese riesgo porque vía que fuera la que se terminó el parto, las mujeres llevaron al bebé en la barriga, y pues eso produce un daño, una alteración, una modificación del piso pélvico. Y si eso lo multiplicas por todos los partos que se tuvo y le sumas los años que vamos ganando, es muy común. Eso justamente es como que teníamos en la mente, ¿no? Yo cuando me gradué, que mujer que tenía un parto iba a tener incontinencia urinaria, pero después venían a la consulta pacientes con 1 o 2 cesáreas y también tenía incontinencia urinaria, sumado a la edad, porque en ese momento tal vez una mujer a los 20, 25 años, su piso pélvico es muy fuerte, pero ya pasó los 40, llega a la menopausia a los 50 y ahí empieza el problema, ¿no? Porque muchas mujeres a veces dicen, no, a mí no me ha pasado esto, yo tengo 2 partos, 3 partos, sí, pero ella tiene 20 años, tiene 25. ¿Qué le va a pasar cuando ya llegue al climaterio, la menopausia? Es otra cosa. Sí, y es ahí donde nosotros como médicos tenemos que ver un poco al futuro. No tenemos una bola de cristal, pero es donde, volviendo a la estadística, sabemos que si el 80% de mujeres que han tenido 2 partos van a tener problema, tenemos que investigar, porque al final no solo va a ser el parto, la cesárea, sino todos los otros factores de riesgo que tal vez los hablamos después, y la suma de todas estas condiciones afecta. Pero, ¿qué es esto de la incontinencia urinaria? ¿Cómo lo podemos definir para que nuestras pacientes, mujeres que nos están viendo, puedan entender qué es lo que le está pasando? Porque muchas callan. La incontinencia urinaria es perder orina cuando no queríamos perder orina. Por ejemplo, si yo quiero ir al baño porque tengo ganas de hacer pipí, voy al baño, todo bien. Pero si pasa un escape de orina en un momento en el que yo no quería que pase, eso se llama incontinencia. Y claro, hay que ser muy conscientes de que no es la cantidad, sino es el hecho.
porque muchas veces a la consulta llegan pacientes que están con pañal o que han tenido un accidente, que se mojó el pantalón, entonces acuden por eso. Pero hay que pensar que la incontinencia es cualquier cantidad de orina que se pierda en un momento no deseado. Entonces pueden ser gotas, puede ser un chorro chiquito o puede ser por varios motivos. Hay que entender que nada justifica el hecho de que se escape la orina. Y como tú lo mencionas, a veces lo normalizamos o nos puede dar vergüenza, pero hay que entender que nada justifica el escape. Y cuando uno les examina, solamente a veces me ha pasado que se acuestan y uno les dice, por favor, baje su cadera para poder examinar. Y ese movimiento de esfuerzo se evidencia que hay una pérdida. Claro, se escapa. Y dice, perdón doctor, se me escapó la orina. Y en cambio nosotros como médicos, nuestra obligación, yo soy especialista de urología, tú eres especialista en la parte íntima, pero a cualquier nivel hay que preguntar a la paciente, porque como está rodeado de desconocimiento y vergüenza, en general es algo que uno no cuenta. Tú puedes contar, me duele el diente, me duele la cabeza, pero a la gente no le gusta decir, me mojé, me ensucié, se me escapó el pipí, el popó. Entonces, muchas veces si nosotros como médicos no le preguntamos, es un diagnóstico que pasa escondido y se evidencia cuando ya es escandaloso. Pero si nosotros investigamos, nos damos cuenta a tiempo y a tiempo el tratamiento es más fácil y es mejor. Definitivamente no es lo mismo tener un parto vaginal de un bebé que pese 2.500 que un bebé que pese 4.500, pero en el futuro se ve las consecuencias de tener un bebito por vía vaginal de 5.000 o 4.000 gramos, que de estos me pasó una vez hasta de 6.000. Entonces es una locura que por el canal vaginal pase un bebé de 6.000. Sí, eso es un milagro. Nosotros como mujeres, como pacientes, podemos ir pensando qué riesgos tenemos o no. Entonces ahí, como nos dijiste, un bebé muy grande, más de un bebé, partos vaginales, la cesárea también, pero otras cosas que a veces pensamos que no tienen mucho que ver el peso. Nuestra población ahora hay prácticamente una epidemia de sobrepeso y obesidad, entonces quien tiene un poquito más de peso del que le toca o un poco más, hay ese riesgo. Y claro, podemos hablar después fumar, tomar, el uso de sustancias y considerar que el piso pélvico es un lugar que trabaja mucho y que suele estar descuidado. Entonces, a las mujeres nos pasa que decimos el gordito de aquí, la nalga de allá y queremos trabajar en eso, pero es raro que una mujer diga voy a trabajar en mi piso pélvico. Entonces, otro factor de riesgo es no hago ejercicio, soy sedentaria y claro, aún haciendo ejercicio, ¿qué mujer es la que dice voy a hacer ejercicio en mi piso pélvico? Yo diría nadie o muy pocas. Entonces, como médicos, buscar en nuestros pacientes y como paciente preocuparnos. Si tengo muchas cosas, debo buscar ayuda profesional y ahí es donde te busca. Y a mí también. Y aclaremos algo. Existen diferentes tipos de incontinencia urinaria y el tratamiento es diferente, y el error de la mujer es pensar que cuando pierde orina, el tratamiento siempre va a ser el mismo. ¿Cómo podemos clasificar la incontinencia urinaria? Podrían ser la incontinencia urinaria de esfuerzo, que es perder orina con esfuerzos. Correr, toser, saltar, estornudar o hacer las cosas de la vida que me gustan, pero me orino. Esa es la incontinencia de esfuerzo. Hay también una incontinencia de urgencia, que es cuando a uno le urge, tiene la necesidad de que correr al baño. Y en esa incontinencia de urgencia es que con esta urgencia, con este apuro, la orina se escapa. También puede haber una incontinencia mixta que mezcla el esfuerzo con la urgencia, y aunque no es exactamente el tema de hoy, hay incontinencia anal-fecal, que es que se escapa el popó o los gases. Es lo mismo perder gotitas que perder un chorro grueso, sí, porque hay mujeres que a veces solamente cepillándose los dientes se le escapa la orina, sí, o subiendo gradas se le escapa la orina, o peor aún, teniendo relaciones sexuales, y es vergonzoso perder orina. Bueno, la incontinencia es incontinencia, entonces volvamos. No importa que sea una gota, es incontinencia, es una enfermedad, hay que ir al médico, hay que tratarse. Pero claro, la incontinencia de esfuerzo tiene una gradación de severidad que es de la menos grave a la más grave. En realidad son de 12 tipos.
1 la menor, 12 la peor. Que con exámenes sencillos, con una entrevista especializada, tenemos el diagnóstico. Pero claro, no es lo mismo perder una gotita de orina cuando salto mucho que usar un pañal todos los días o cambiarse de toallas todos los días o que se escape solo cuando voy a jugar con los niños, no sé, en un saltarín. Una paciente me contaba eso, que de vez en nunca, a que me diga, doctora, se me escapa cada vez que subo la grada, o Dios no quiera, se me escapa cuando tengo relaciones. Eso es un horror. ¿Cuáles son esos factores de riesgo en incontinencia urinaria de esfuerzo y los factores de riesgo en una urgencia urinaria? Ahora, pensando específicamente en la de esfuerzo, además de los que ya mencionamos, hay que considerar actividades específicas. Por ejemplo, mujeres que hacen ejercicio en el gimnasio con mucho peso. Sí, no sé, como nuestras deportistas que levantan ahí el mundo, entonces eso. Pero claro, no todo el mundo va al gimnasio, pero en cambio hay trabajos que tienen peso. Entonces yo tengo pacientes que se dieron cuenta porque dicen, doctora, cuando bajo la Lanford de mi casa o de mi local, no sé, ha pasado eso. Entonces, cargar pesos. Puede ser que trabajes en una biblioteca o que trabajes en la agricultura o que tengas que llevar cajas o cosas. En realidad las mujeres no deberíamos levantar más de 5 kilos. Bueno, en el gimnasio sí, pero en la vida normal. Y algo que va a afectar de manera negativa es la edad de la paciente o la cercanía de la menopausia, principalmente por la característica de la menopausia de la sequedad vaginal. Entonces, quien tiene sequedad, que de hecho cualquier mujer de más de 40 años va a tener sequedad, es otro factor de riesgo. Y prácticamente todo eso se comparte con la de la urgencia, pero hablando específicamente de la urgencia, algo que es un factor de riesgo es tener malos hábitos para hacer pipí. Y malos hábitos para hacer pipí es lo que hacemos todas las mujeres, ¿sí? ¿Qué pasa? Nos aguantamos las ganas, no vamos al baño, que no me gusta el baño sucio, que mejor me aguanto, que yo solo hago donde no sé qué. Entonces, como nuestra vejiga es desordenada, porque las mujeres solemos no ir al baño, o nos vamos cuando estamos bailando por poco, entonces el no tener un buen horario para hacer pipí es un camino directo a la urgencia o a la incontinencia de urgencia. Entonces, si el paciente va con su ginecólogo, la paciente va a tener el manejo. Entonces, todas mis pacientes, por ejemplo, independientemente de lo que hagamos, tienen su fisioterapia con ejercicios de piso pélvico. Porque muchas pacientes les da vergüenza perder orina durante las relaciones sexuales. Hay olor a orina en las relaciones sexuales. Qué miedo. Entonces tienen miedo, vergüenza, tratan de evitar realmente las relaciones sexuales ya por este problema. Y a veces hay un choque en el matrimonio porque por un lado el hombre quiere mantener su vida sexual activa. La mujer tiene un problema, pierde orina y por ese motivo evita este tipo de relaciones sexuales. Los problemas de piso pélvico van a afectar todas las esferas de la vida de la mujer. De hecho, yo les digo a mis pacientes, el piso pélvico es el piso, es la base. Cuando queremos construir, no sé, una casa, no pones las ventanas, pones el piso y pones unos cimientos y haces que todo en la base esté, y a partir de una buena base puedes construir lo que quieras, una casa, un edificio, un aeropuerto. Y claro, hablando de la esfera sexual, ¿qué? Sabemos que el sexo debería ser ¿qué? Placer, diversión, debería ser muy bonito, pero si voy a tener relaciones y huele a orina y estoy pensando, Dios mío, ojalá no me orine, ojalá no huela, ojalá no me vea, claro que la mujer no va a tener placer y el hombre tampoco, porque lo que debería ser algo bonito se convierte en algo, como tú dices, que nos asusta y que empezamos a evitar. Bueno, los problemas de piso pélvico pueden terminar en depresión. De que me orino en la cama, de que dejo de hacer lo que me gusta, la depresión, también hay un corto camino. Las mujeres que tienen incontinencia urinaria están utilizando todo el tiempo protectores y pañales. Y ahí viene otro problema, porque el utilizar pañales todo el tiempo hace que ustedes, mujeres, comiencen con infecciones vaginales de repetición, incluso infecciones urinarias. Y viene otro problema. La mujer comienza a veces a tomar antibióticos por sus infecciones urinarias y esos antibióticos muchas veces pueden ser automedicados y daña su microbiota vaginal y empieza un problema nuevo. Flujo todo el tiempo
otra vez toman antibióticos, más flujo y es un círculo vicioso. Es un círculo. Lo que aquí se debe solucionar es la incontinencia urinaria, más no estar utilizando óvulos, porque son como un calmante básicamente para la zona íntima, pero sí el origen debe tratarse definitivamente. Y esta mujer que utiliza pañales, utiliza protectores, no es normal, no debería ser así. No hay que normalizarlo. Cambiando un poco del tipo de incontinencia urinaria, hablamos ya de la de esfuerzo. Tenemos el otro tipo, la de urgencia. ¿Sí? Hay mujeres que están en casa, cocinando, barriendo, planchando, y de repente unas ganas inesperadas de orinar. Tienen que correr al baño, o a veces están incluso en la calle haciendo alguna actividad y las ganas vienen, ¿sí? No depende de ellas, las ganas vienen y tienen que ir corriendo a un baño a buscarlo porque si no se orinan. Hay algunas mujeres que pueden llegar, pero otras mujeres no llegan y pierden orina. Bueno, la urgencia urinaria también es una enfermedad de piso pélvico, entonces es otra cosa que no es normal. Aquí lo primero y más importante es darse cuenta de que no es normal, no normalizarlo. Si no me puedo aguantar la película, si tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo y correr al baño, si llego bailando y sudando y rezando para llegar al baño, eso no es normal. Entonces, tengo un problema, busco la especialidad. Y recordamos el factor de riesgo de la urgencia que era no ir al baño cuando tengo que ir. Entonces, el primer manejo, y esto nos sirve así en este instante, ya podemos salir de aquí sabiendo algo, y es, tengo que ir al baño con horario. El horario normal para una mujer es mínimo 2 horas, máximo 3 horas. Dentro de ese tiempo hay que ir al baño sí o sí. Y claro, vamos a ver cosas que afecten nuestra vejiga nuevamente. Fumar, tomar el café, bebidas azucaradas o gaseosas, productos que tengan mucho condimento, embutidos, todo lo que viene empaquetado de colores, 1000 sabores, todo eso hace que nuestra vejiga sufra. Y otra cosa, no nos olvidamos, hay que orinar siempre antes de dormir. Entonces vienen los siguientes manejos de la urgencia, y lo que va mejor sobre todas las cosas actualmente son los tratamientos de electroestimulación, que es con energía eléctrica le enseñamos a la vejiga a que deje de estar desesperada, alocada y correr, y la volvemos a hacer una vejiga original, sana, tranquila, ordenada. Entonces, mujeres, el primer consejo que nos dice la doctora Ivonne es educar a la vejiga. No podemos o no se pueden aguantar las ganas de orinar. De 2 a 3 horas la mujer debe de orinar. Ok, hace 2 años yo me vengo dedicando mucho al área íntima. Sí, mis pacientes saben que yo hago mucho contenido médico en redes sociales sobre la zona genital y el cuidado adecuado de esta área. Y hace 2 años hice un entrenamiento, y bueno, vengo haciendo algunos con el doctor Paulo Palma, urólogo de Brasil, y el doctor Ariel Luxemburg. Y ellos tienen una alternativa, ¿sí? No es lo único que hay, eso aclaro, es una alternativa para el tratamiento de la vejiga hiperactiva. Como usted bien dijo, los síntomas, entonces lo que se hace es utilizar plasma rico en plaquetas, es decir, una muestra de sangre de la misma mujer de donde existe el plasma, y el plasma tiene factores de crecimiento que regeneran un tejido. De manera que se utiliza el plasma rico en plaquetas para un apoyo en la vejiga hiperactiva y se coloca o bien por cistoscopía en las paredes de la vejiga, o la otra forma de llegar a esa zona es por vía vaginal. Y lo que se hace es, a nivel de la unión entre la uretra y la vejiga, inyectar plasma rico en plaquetas. ¿Qué va a hacer esto de beneficio? Va a hacer que la mujer tenga menos sensación o deseo de orinar durante la noche, y durante el día también menos deseos de ir a orinar o esas ganas repentinas, porque el plasma rico en plaquetas regenera un tejido, regenera la pared de la vejiga y disminuye la inflamación. Entonces, teniendo ese concepto claro, el doctor Paulo Palma y el doctor Ariel Luxemburg vieron que utilizar plasma rico en plaquetas mejora también los síntomas, y recalco nuevamente, no es lo único y realmente no es lo primero que se debe hacer, pero sí es un complemento, y en algunas pacientes saben que utilizado este tipo de opciones de tratamiento con resultados prometedores, y algunas pacientes lo saben que sus síntomas han mejorado. ¿Qué opinión tiene usted sobre los tratamientos de ginecología regenerativa, hablando específicamente del plasma rico en plaquetas en vejiga hiperactiva?
Aquí es muy importante que existan espacios como este. ¿Por qué? Porque en general la gente ni siquiera sabe el diagnóstico y no sabe que existen muchísimas opciones. Entonces, la opción es: dejo de salir, dejo de bailar, dejo de vivir, o voy con el especialista. Y justamente lo que tú mencionas es sumamente importante porque hay muchísimos tratamientos que además tienen ventajas. Son sencillos, son poco invasivos y dan resultados reales. Lo siguiente que, digamos, es el estándar de oro, es decir, lo mejor que existe es la electroestimulación. ¿Por qué? Porque el problema de la vejiga hiperactiva es que es una vejiga desordenada, se mueve como ella quiere. Entonces nosotros le decimos: no, vejiga, esta es la energía correcta, ella deja de estar desordenada y vuelve al orden. Y una vez que tenemos eso, hay una amplia gama, y entre esas el plasma rico en plaquetas, que la verdad es que todavía hay que seguirlo estudiando, y por eso es muy importante que especialistas como tú estén trabajando en eso, porque el beneficio es real. Entonces hay que trabajar, por supuesto, funciona desde luego, pero la idea es: hay que hacer todo como un manejo integral. Cuando uno escucha plasma rico en plaquetas, escucha rejuvenecimiento facial, ¿sí? Pero el plasma rico en plaquetas se utiliza en muchas especialidades. Exacto. Traumatología, uro. Exactamente, y pues en el área íntima definitivamente da un beneficio. También hay otro tratamiento conocido como el Botox, conocido en medicina estética, cirujanos plásticos lo usan, es decir, la toxina botulínica. La toxina botulina lo que hace es bloquea, ¿sí?, o inhibe la contracción muscular, de manera que si esa vejiga se contrae involuntariamente, si nosotros colocamos ahí toxina botulínica, ¿es una opción también como tratamiento para la vejiga hiperactiva? Es una opción válida, estudiada y de eficacia demostrada. Ahora, claro, como uroginecóloga vuelvo a la idea de que vamos por niveles. Entonces, antes de ir corriendo a la toxina, hacemos todo lo que ya dijimos: orden, fisioterapia, ejercicios, hábitos, alimentos, electroestimulación. Y la verdad es que la aplicación de toxinas se usa para casos complejos, casos difíciles, casos recidivantes. Y hablando ya de estos aparatos, hay otros también como el láser CO2, la radiofrecuencia vaginal y el ultrasonido focalizado de alta intensidad o el HIFU. 3 opciones que también pueden ayudar en la incontinencia urinaria de esfuerzo. ¿Qué tan recomendable es hacer esto teniendo en cuenta lo que usted nos dice, que siempre debemos ir desde la planta baja, ¿sí? Hábitos definitivamente, no debemos saltarnos directamente a tratamientos como nos conversó la autora o las opciones que les estoy mencionando yo. Hábitos, trabajar en factores de riesgo, y posteriormente a eso podemos optar por las opciones que usted nos había comentado. Y dentro de estas opciones está el láser CO2, la radiofrecuencia y el HIFU. ¿Qué tan útil sería esto en el manejo de la incontinencia urinaria? Pero desde luego todos son procedimientos que está demostrada su eficacia, y obviamente nuestra recomendación es hacerlo, sí, después de haber tenido un control con especialistas y en manos profesionales. Entonces yo como uroginecóloga, ¿cómo lo recomendaría? Después de haber tenido un control conmigo, saber que está todo bien, y luego en manos profesionales. Entonces yo le digo a mi paciente que vaya contigo. Entonces vaya con el doctor Pilicita porque él sabe. ¿Por qué digo esto? Porque ahora las redes, la prima que te cuenta, y hay muchas cosas que si no se hacen bien pueden ser peligrosas. Ahora, claro, en manos profesionales, alguien que tiene la clínica, que está preparado como tú, están recomendados desde luego. Nosotros los hacemos y funciona. Entonces, este es un mensaje a mis colegas de que la ginecología regenerativa, estética y funcional no es una simple especialidad en la cual no funcionan las cosas. Es una alternativa más en varias patologías de la área genital y del piso pélvico de la mujer. Yo les invito a ustedes como colegas ginecólogos involucrarse más en estos temas y entender cómo funciona esto, porque realmente sí hay un beneficio. Entonces, todo lo que podamos hacer en beneficio es una prevención. ¿Por qué? Porque tienes razón, el 100% de mujeres que tengan la dicha de estar vivas y de cumplir años y de llegar a la menopausia van a tenerse que dar. Todas.
todas nosotras, tengo más de 40, entonces voy a tener sequedad. Por lo tanto, la prevención que nosotros hacemos, lo que tú haces, todas las técnicas o el simplemente enseñar a las pacientes hace una diferencia. La hace hoy y la hará cuando tengan 100 años también, porque prevenir siempre es más fácil, siempre es más barato, siempre funciona. Y llegamos al segmento en el cual vamos a hacer unas preguntas y la dinámica es que yo hago la pregunta y la doctora Ivonne nos responde en 30 segundos. La primera pregunta sería, sabemos que examinar a una mujer debe ser un acto respetuoso y ético, pero alguna vez mientras hacía las maniobras para poder examinar a una mujer se le escapó la orina y ese escape de orina hizo que se manche su ropa, su mandil, su uniforme médico. ¿Alguna vez le pasó? Por suerte no, porque claro, como uroginecólogo no solo aprendes todo, sino a cuidarte. Entonces, cuando tú haces las maniobras, ya sabes cómo protegerte. Pero lo que me pasó una vez es que a una paciente se le escapó un pum. Y claro, yo ahí y paciente sufriendo. Entonces ella, no, doctora, qué pena. Pero claro, yo le dije tranquila, porque eso es lo que quería saber. Y claro, es parte del diagnóstico, pero por suerte, pues solo fue aire. Ok, y segunda pregunta. ¿Alguna anécdota profesional que recuerde mientras estuvo en México? Algo tal vez bochornoso, alguna anécdota suya de algún amigo en ese posgrado de uroginecología allá en México. Me acuerdo un día, llegué y había una orquídea linda, blanca, bella. Y yo digo, ¿y esto qué es? Y resulta que estaba una pareja y no me la había traído la chica, sino el esposo. Así de, doctora, y yo, gracias. Y me dice, doctora, usted ha salvado mi relación, me la ha dejado de 20 años. Y a mí me daba mucha risa porque según él era como que su esposa había vuelto a nacer, era joven, prácticamente virgen de nuevo. Y me llamó la atención porque ni siquiera fue la mujer, fue el hombre, que claro, por las cosas que hicimos, por el trabajo en el piso pélvico, la parte sexual había mejorado tanto que él decía que se iban de luna de miel. Entonces me dio alegría porque la sonrisa de ella, y ni hablar de la sonrisa de él, me decían, lo hice bien. Y ese piso pélvico pues estaba feliz. Definitivamente este manejo incluso salva matrimonios. Sí. La tercera pregunta sería, le voy a dar nombres de enfermedades, de patologías y en una palabra muy corta, entiendo que el manejo es multidisciplinario y largo, pero en una frase muy corta, ¿cuál sería el mejor tratamiento de acuerdo a la patología que le voy a dar? La primera sería la vejiga hiperactiva. Electroestimulación. Electroestimulación. La incontinencia urinaria de esfuerzo. Electroestimulación. Electroestimulación. El cistocele, o conocida como vejiga caída. Bueno, preguntar qué quiere la paciente, electroestimulación, nosotros trabajamos con pesarios, o electroestimulación y cirugía, dependiendo del caso. Todo está en la electroestimulación, sí, en resumen, verdad, sí. Ahí está todo. Hoy hablaba con mis compañeros del posgrado de gineco contándoles que iba a tener la charla contigo, estaba contenta. Y hablando de cosas, todos llegamos como siempre a la conclusión de que la electroestimulación, digo Dios, y después la electroestimulación, como dice. Sí. Agradecerle nuevamente, doctora, por aceptar esta invitación y hablar sin tabúes sobre el correcto cuidado del área genital. Está claro que el manejo de la incontinencia urinaria es multidisciplinario, con apoyo del ginecólogo, del uroginecólogo y por supuesto del fisioterapeuta de piso pélvico e incluso del nutricionista. Santiago, solo quería decirte, me ha encantado estar aquí, me parece increíble tu trabajo y todo lo que estás haciendo va a ser en beneficio de todas las pacientes de nuestro país. Además, que chévere recordar, desde que te conocí de estudiante, ahora que eres uno de los pioneros en nuestro país en este tema tan necesario. Y agradecer a todos por vernos y recuerden, solo con especialistas podemos conseguir el mejor manejo. Así que gracias por su tiempo y gracias, Santi. Y nos vas a dar la patadita de la suerte en este primer capítulo de nuestro podcast Plenitud Íntima, ¿sí? La primera patadita. Y la suerte que tú nos das para enseñarnos. Hay que aprender y lo mejor con los expertos. Gracias, Santiago. A ti. Es importante entender que estos cambios en el área genital y piso pélvico no son una condena inevitable. Con el diagnóstico correcto y un buen acompañamiento se puede prevenir, tratar y revertir los síntomas. El impacto emocional de una mujer con incontinencia urinaria es enorme. La vergüenza, el aislamiento, evitar reuniones y ejercicio afectan la calidad de vida de la mujer.
Usar pañales y protectores no es la solución. Muchas mujeres pasan años sin decir nada, pero el deseo de sentirse cómodas siempre está ahí. Hablar del tema es el primer paso para sanar. Recuperar tu confianza está en ti. No hay edad para recuperar el control. Perder orina no es un chiste, pero recuperar la libertad sí podría hacerte reír nuevamente con tranquilidad. Hay herramientas, soluciones, evidencia médica para mejorar tu calidad de vida. Si esta información te ayudó a despejar dudas, compártelo con tus amigas, hermanas, conocidas y no te pierdas el próximo episodio de mi podcast Plenitud Íntima, en donde tratamos con cariño lo que antes tratábamos con temor y miedo. Si les gustaría agendar una cita médica, la información está en el link de mi perfil en todas mis redes sociales. Les mandamos un abrazo. ¡Chao!